Y de golpe cruzó esto que yo les voy a decir, que me pareció una pavada. Pero resulta que el diario El Mundo de España lo reprodujo en un artículo. Entonces dije, bueno, a lo mejor esta es una punta para pensar algunas cosas, pero no se refiere a las elecciones. Yo diría es un problema nociológico, si ustedes quieren. Porque yo dije, estos resultados me, me traen esta idea de que hay, tal vez haya, para los analistas, un punto ciego sociológico. Ve que cuando uno mira el espejo retrovisor, ve determinadas cosas y hay otras que no la ve, pues es un punto ciego. Y si uno no toma la precaución, choca con lo que no ve. Y me da la impresión que una y otra vez las explicaciones que los sociólogos, que los analistas, que los antropólogos tratan de ofrecer para dar cuenta de las situaciones que se van presentando en la tercera década del siglo XXI, no siempre pueden, yo diría, dar en el clavo. Entonces, la pregunta que yo también en ese momento me hice es acerca de cuál es el verdadero Javier Milei. ¿Por qué? Porque en el curso de 20 días vimos a Milei, para todo este público, con gran perplejidad, seguramente rechazo, haciendo de rockstar en un tono agresivo, vociferante, acompañado además por funcionarios y legisladores de su gobierno que estaban en su banda de rock. Y muchos de nosotros dijimos, no puede ser, esto es una distopía, este no puede ser el presidente de mi país, ¿no? Porque el presidente de la nación argentina, este no puede ser. Bien, pero resulta que la noche del domingo apareció la persona que tiene el mismo nombre y apellido, con corbata, habló pausadamente, sí, se despidió con su famoso Viva la libertad, carajo, pero en realidad habló pausadamente, hizo un llamado a un consenso con la oposición y se retiró. Y entonces, bueno, cabe la pregunta, ¿cuál de los dos es? Y mi respuesta, obvia, medio tautológica, es los dos. Ahora, para que sean los dos y para que el triunfador sea así, ¿cierto? Tenga dos caras y triunfe, y nadie diga de él que alguna de sus caras es falsa y otra es verdadera, bueno, entonces rebobiné y digo, bueno, por un lado, esto se explicaría porque hay escenas y hay públicos. Hay escenas y hay públicos en un contexto de fragmentación y en un contexto de espectáculo. Todo es un espectáculo, porque es un espectáculo el recital de rock, pero también es un espectáculo la elección, la aparición de los candidatos, todo es un mundo espectacular, tal como lo describió al principio de la década del 60 Guy Debord. Entonces, solo escenas y solo públicos, en un ambiente espectacular. El segundo punto, y yo no estoy en realidad diciendo novedad, esto ya se dijo, ya se escribió, ya se discutió. Eh, las pulsiones, las opiniones, muchas veces o cada vez más mutantes, cambiantes, bueno, claramente se imponen a una categoría que cuando uno en la primero o segundo año de la carrera de sociología, a principios de la década del 70 del siglo pasado, qué horror, nos enseñaban lo que era una aptitud, una disposición de ánimo consolidada, continua, sólida, y en general organizada en torno
a valores, en torno a valores. Bueno, esto, con lo cual nosotros, digamos, fue un elemento no solamente de la psicología social, sino de nuestra propia psicología, ¿no es cierto? Para hacer una carrera universitaria, ¿qué había que hacer? Tener una actitud. Para conseguir un trabajo, ¿qué había que hacer? Tener una actitud. Para sostener una familia, ¿qué había que hacer? Tener una actitud. O sea, nuestra vida, nuestra generación es un enlazamiento de una actitud con otra actitud, una especie de tejido de actitudes. En el medio, por supuesto, opiniones, seguramente arrebatos, seguramente cambios de orientación en la vida, pero siempre lo tomamos como una actitud. Bueno, acá me parece que las actitudes han dejado lugar a otras formas de la conducta. Y quiero aclarar algo, cuando yo voy a decir todo esto, no lo estoy diciendo valorativamente ni nostalgiosamente, quiere decir, bueno, nosotros teníamos actitudes y miren a esto, tienen, no, no, es la cultura. Después, hay otro elemento que creo que hay que tomar en cuenta, que es que la idea de progreso trocó, cambió por la idea de oportunidades. O sea, esa actitud tenía mucho que ver con el progreso, porque con la actitud, con firmeza, con todo eso, progresábamos. Acá me parece, y eso se ve mucho en la gente joven, que dadas las condiciones económicas, laborales, lo que se busca son oportunidades ocasionales, las que se presenten, como sea, y eh, la idea de progreso de estas últimas generaciones, se llama Z, ¿no? No, ni siquiera se plantean tener hijos, ya renunciaron a la jubilación, tienen trabajos precarios, su vida gira en torno a las oportunidades. Y esto algo tiene que ver también con el surgimiento de el tipo de liderazgo que representa Javier Milei. Por cierto, no es lo único que lo explica, pero me parece importante, ¿no es cierto? Las pulsiones, las opiniones reemplazaron a las actitudes, las oportunidades a la idea de progreso, y finalmente algo que por más que lo repitamos, empieza a ser tan dominante, que es el hecho de que también se quebró la relación vertical entre emisor y receptor, que era otra del capítulo 1 de la teoría de la comunicación en el siglo pasado, ¿no es cierto? Había un receptor y había un emisor, lo cual es un vínculo horizontal, digamos, entre uno que se reconoce por algún atributo, información, capacidad de reflexión, etcétera, en un lugar de privilegio o en un estatus superior, y el receptor en un estatus inferior. Bueno, ahora todos somos receptores, todos somos emisores, y entonces hay una posibilidad o una probabilidad alta, o se ha instalado, ¿no es cierto?, que hay muchas verdades y que hay muchas falsedades. Con muchos de estos elementos y otros, si los ponemos, ¿no es cierto?, como si estuviéramos cocinando, y los ponemos en nuestra cacerola y hacemos así, algunos dicen, bueno, este es el caos, y este caos, como dice Da Empoli, requiere ingenieros, ¿no es cierto?, que de alguna manera saquen de él estrategias para, por ejemplo, volver a una figura política, a un candidato atractivo. Bueno, entre todas estas cosas y muchas otras, tal vez, o considerando todo esto, tal vez se pueda entender un poco mejor por qué el rockstar en una escena es ese y en otra escena es un presidente. U otras cosas que también se pueden decir. ¿Qué quiere decir? Javier Milei, el primer presidente de la historia, él dice es el primer presidente anarquista, anarcocapitalista de la historia, pero yo creo que en la historia argentina tiene también un récord. Es el primer presidente que explícitamente deplora, desprecia el objeto de su rol. Es el presidente de la nación argentina
jefe de Estado nos dice del Estado que es una asociación ilícita de delincuentes que él, desde adentro, como un topo, vino a destruir. Esto es como si yo empezara esta charla a decir, yo soy un sociólogo, analista político, los sociólogos son una porquería, el análisis político es una porquería y todo esto lo voy a destruir. Bueno, este mensaje de Milei, completamente contrario a cualquier idea institucional. Y eso que nosotros decíamos, y los republicanos argentinos decían que Cristina Kirchner y el kirchnerismo, digamos así, eran elementos muy nocivos para las instituciones. Bueno, si eso es así, podemos discutirlo. En tal caso, estamos en un estadio superior, donde el jefe de Estado detesta al Estado. Bueno, yo no me quiero ir de mi guión, pero me parece que todos estos componentes nosotros los tenemos que considerar, y por la edad que todos nosotros los que estamos acá tenemos, hay que reconocer la dificultad de interpretar esta época con las herramientas de nuestra época. Nosotros aprendimos un idioma, pero ese idioma ya lo hablan muy pocos. No solamente gente de nuestra edad, hay gente joven que habla este idioma, pero tal vez los que decidan las elecciones, muchos de ellos no hablen este idioma. Pero atención, no digo con esto que el idioma que nosotros hablamos es superior al idioma que ellos hablan. Nuestra generación no tiene mucho para decir o para decirle a la generación que viene, porque nosotros, cuando teníamos la edad de los jóvenes de ahora, nuestra cultura política era una cultura salvaje, y nosotros, no nosotros, pero tal vez nosotros también, resolvíamos o pretendíamos resolver las cuestiones políticas a los tiros. Estamos en esta época, hay muchos problemas, pero tenemos una democracia que yo la reivindico. Yo he pasado en algunos reportajes últimos diciendo que la democracia argentina en comparación con las democracias de Latinoamérica, tal vez, bueno, Uruguay y Chile también, para el resto somos una democracia de lujo. Y hoy cuando leía los 65 muertos en Río de Janeiro, volví a pensar eso. Pero bueno, tenemos ese problema. Ahora voy a avanzar. Dejo la cuestión nociológica, que es existencial a la vez. Y me voy a algo que yo planteé la semana pasada en la columna en Perfil, que es en este momento, porque me parece que eso es un contexto a la elección, que es la convergencia de la excepcionalidad argentina con la compulsión argentina a la repetición de sus problemas. La excepcionalidad argentina se ha analizado muchas veces de manera ambigua, con algún signo positivo y otras veces con signo negativo. Si yo digo Messi, Maradona, estoy hablando, porque así lo interpretamos nosotros, dos jugadores de fútbol de talento excepcional que son argentinos, y 40 años, dos, ¿no es cierto? Dos generaciones. Cuando decimos la pampa húmeda, se ha hecho por muchos años, ¿cierto? La riqueza argentina, excepcional. Una parte cierta, otra parte un mito. Pero después aparecen las excepcionalidades negativas de la Argentina. Yo recordaba la famosa frase de Simon Kuznets, el premio Nobel de Economía, que dijo, hay 4 tipos de economía, la desarrollada, la subdesarrollada, Japón y Argentina, y ahí nosotros llevamos la peor parte, porque Japón, un país con pocos recursos, que fue exitoso, y Argentina, un país con muchos recursos, que fracasó. Ahí tenemos la otra cara de nuestra excepcionalidad. Ahora, si miramos este momento en el que se celebraron las elecciones, otra vez la excepcionalidad argentina. Por lo menos
tres elementos excepcionales. Subo, lo subo. Uno, en la propia figura de Javier Milei, ¿no es cierto? Porque Milei, tal como lo estamos viviendo y como lo recepciona el mundo, no es solamente un presidente de extrema derecha, ¿no es cierto? Es un héroe, es una especie de figura internacional, que además los centros de poder económico y político lo han cobijado y lo siguen cobijando, y para nosotros totalmente excepcional, por todas estas cosas que decimos. Primera excepcionalidad, Javier Milei. Segunda excepcionalidad, el apoyo inédito de Estados Unidos a la Argentina, en el sentido de que con dólares el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se mete en nuestro mercado cambiario. Muy bien, tratemos de ver antecedentes, muchos de ellos no hay, porque hubo la crisis en México, el tequila en el 95 y hubo la crisis de 2001 en Uruguay, pero el gobierno de Estados Unidos habló y con la palabra se aquietaron las aguas, ¿cierto? Acá no se aquietaron las aguas con la palabra, hubo que poner los dólares y todavía no sabemos, porque el dólar ya bajó pero hoy subió, y estamos en esa situación excepcional. Y la tercera cuestión que yo veo es que es un poco derivado de esto, es el alineamiento internacional de la Argentina, que nunca se vio algo igual. Cuando uno repasa la forma en que Argentina ha votado en las Naciones Unidas durante el gobierno de Milei, ante las cosas más indiscutibles que votaban en el 99,9% de los países, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los pueblos originarios, etcétera. Si Estados Unidos e Israel votaban en un sentido, Argentina votaba en el mismo sentido. Bueno, tres elementos excepcionales que convergen con lo que yo les digo las repeticiones argentinas, ¿no? El Sísifo argentino que somos todos nosotros, que a la mañana lleva la piedra para arriba, ¿no es cierto? Y a la otra mañana la ve otra vez abajo. ¿Y qué es eso? El estancamiento, la sucesión de ilusión y desencanto, para usar la frase de Pablo Gershunov, el valor del dólar. Hay dos exalumnos míos que escribieron un libro que se los recomiendo. El dólar, historia de una moneda argentina, otro hecho absolutamente excepcional, pero a su vez, desde el punto de vista de nuestra experiencia, algo que se ha repetido. Yo digo, vamos a suponer una familia donde hay un niño de 7 años y un bisabuelo de 95. Todas esas generaciones ya pueden hablar en la mesa sobre el dólar y el chico de 7 años ya lo está incorporando y el bisabuelo de 95 años lo padeció toda la vida y tal vez esté cambiando los últimos dólares de la última parte de su vida. Bueno, esta es la parte argentina de la repetición. Entonces, si vemos Milley, si vemos Scott Bessent y Trump, y si vemos el dólar, la tasa de interés, el encaje bancario y todo esto, bueno, vamos a ver que vivimos entre la excepcionalidad y la forma crónica en que la Argentina repite sus problemas. Bien, este sería el marco que yo elegí o lo que estoy pensando a propósito de esta elección. Ahora ya entrando en la elección, un punto que se puede considerar, yo lo denomino la construcción de un resultado. Es cierto, lo hemos dicho, el resultado fue inesperado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque de un modo que habrá que investigar, en el último mes y medio, 2 meses o 3 meses, todo el arco de medios de comunicación audiovisuales y escritos se volvió crítico del gobierno,
desaparecieron los 4 o 5 presentadores en los canales de noticias que defendían sistemáticamente a Milei, esto es Johnny Viale, Rossi, Majul, etcétera, Trebuch, que tornaron así por razones que habría que ver y arrinconaron a los funcionarios y al propio presidente. Yo cuando lo vi al pelado Trebuch poniéndolo contra las cuerdas al presidente, dije, bueno, esto puede ser algo crucial. Pero además estaban los datos objetivos y subjetivos. ¿Qué quiero decir? Los datos objetivos, caída de los ingresos, caída del consumo, estancamiento de varios sectores, el hecho de que la Argentina, después del desarme de las LEFIs, del aumento sideral de las tasas de interés, había entrado en una recesión, etcétera, más lo que la gente decía en los sondeos y en los focus groups. Estamos sufriendo, estamos enojados con el gobierno, ya no le tenemos más paciencia, tengo miedo a perder el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces había ahí una convergencia, ¿no es cierto? Al clima mediático hay que agregar en las redes, donde también los muchachos de la Fuerza del Cielo, que habían dominado en todo 2024, ahora estaban en un proceso, digamos así, un retroceso. Bien, todo eso no nos hizo pensar a los analistas, hizo pensar desde Estados Unidos a los operadores económicos, a la gente común, los que andamos por la calle, etcétera. Bueno, el gobierno puede llegar a 35 puntos, puede ser una elección mediocre, la puede interpretar como una elección relativamente exitosa, va a salvar la ropa. Bueno, saca esos 41 puntos. Si uno compara la elección que hizo Milei el domingo con la que hizo Macri en 2017, Milei saca más o menos el mismo cantidad de votos, pero gana más provincias, de modo que hasta comparativamente puede decir, bueno, como lo dijo, ganamos, y ganamos bien. Pero el riesgo, a mí me parece, es que se borre o se pretenda borrar por el resultado electoral la situación previa, sobre todo en estos dos planos. El plano objetivo de los indicadores económicos y sociales y el plano subjetivo de los sentimientos de la gente. Y entonces, claro, alguien dice, no, bueno, pero mirá lo que pasó. No, esto no es por defender mi profesión, sino por tratar de ubicar. Entonces ahí viene la construcción de un resultado. En un mundo espectacularizado y simplificado, donde uno tiene que ganar y otro tiene que perder. Bueno, vamos a mirar los números y a recordar a Borges con aquello que la democracia es un abuso de las estadísticas. Yo voy a decir algo que dijo Kicillof esa noche, pero no piensen que es publicidad para Kicillof. Es algo que a uno se le ocurre y no hay que pensarlo. Dice, bueno, 6 de cada 10 argentinos no eligió a Milei. A Kicillof le faltó decir. Y 7 de cada 10 no nos eligió a nosotros. Pero eso muestra las relatividades. Voy a decir otra falacia. El padrón de votantes habilitados en la Argentina es casi 36 millones de personas, electores. A Milei lo votó menos, o un poquito menos de 10 millones. Todo esto que quede acá y después se elimina la grabación. Pero lo que yo quiero decir es que hay suficiente espacio para que Milei haya ganado, lo cual es indiscutible, y también muchos de los que contaban su experiencia en los focus groups o marcaban tal casillero en las encuestas, también eso siga presente. Con lo cual uno también puede decir, felicitaciones Milei, muy bien ganada la elección, felicitaciones Karina, ¿no es cierto? Pero las condiciones del viernes
no se revocan por el resultado del domingo. Y el diagnóstico, vamos a empezar por los indicadores objetivos, eh, están ahí, y ya nos dirán las estadísticas oficiales y de las consultoras económicas privadas, ¿no es cierto?, cómo evoluciona la actividad económica, cómo evoluciona el empleo, cómo evoluciona el consumo, etcétera. ¿Mm? Y ahí vamos a palpar que después del momento triunfal y después del triunfalismo, debo decir que Milei fue muy moderado en esto. Eh, bueno, hay que ver cómo siguen las variables, ¿no es cierto? Ayer bajó el dólar, hoy subió el dólar, el riesgo país de 1.200 se fue a 700. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Pero no perdamos de vista que el resultado también se construye. Y esa construcción no puede ocultar otra interpretación que es necesario que hagamos. Bueno, ahora voy al siguiente punto, que es medio elemental. Y eso lo discutimos antes con colegas y también con motivo de consultas periodísticas. Parece que, y esa la conjetura tiene bastante fundamento, que en esta elección ocurrió bastante parecido a lo que ocurría con Menem. ¿Mm? El descenso relativo de los precios y la estabilidad económica hasta cierto punto pudo más que el clima mediático y los escándalos de corrupción. Pudo más que Libra, pudo más que Españolo y pudo más que Expertos. Y eso es bastante plausible que ocurra así. Pero otra vez, para la cantidad de gente que votó al gobierno, para los que no lo votaron, que son millones, uno puede pensar, bueno, no, pesaron otros factores como la cuestión de la corrupción, también puede ser del estilo, había mucha gente que decía, yo lo voté a Milei, pero ahora no lo quiero volver a votar porque no me gusta un presidente que insulte, no me gusta la forma, etc. Bueno, pero para ganar o para lograr ganar es que a todos los que apoyaron electoralmente al gobierno les importó menos la corrupción que la estabilidad. Y agrego, y también el temor, que hoy es un factor muy importante, el temor al regreso del kirchnerismo, el temor al regreso de Cristina Kirchner. Yo creí, como analista que se equivoca, que digamos así, en la clasificación del miedo, el miedo a Cristina estaba declinando. Bueno, para las clases medias y para las clases medias altas, el miedo al regreso del kirchnerismo es un factor eh, bastante fuerte para explicar el voto. Así que tenemos esos elementos. Ahora, ¿qué significa, desde otro punto de vista, la cantidad de votos que consiguió Milei haber ganado la elección? Me puse a revisar y Poliarquía, que elabora para la Universidad de Itela el índice de confianza del gobierno y el índice de confianza del consumidor, el índice de confianza del gobierno tiene 4 o 5 preguntas. Una pregunta que es particularmente interesante pide si la gente está de acuerdo o en desacuerdo con 3 frases. Una dice, el gobierno está resolviendo los problemas. Otra dice, el gobierno no está resolviendo los problemas. Y la tercera y crucial dice, el gobierno está resolviendo los problemas o sabe cómo resolver los problemas, pero necesita tiempo. Este es el crédito buscado por todos los gobiernos. Te estoy bancando porque creo que lo vas a resolver. ¿Saben cuánto daba el último mes en la encuesta de Poliarquía? ¿Qué porcentaje lo había dicho? El 42%. A veces son coincidencias, pero el significado
el significado es te bancamos un tiempo más, para los que lo votaron, te bancamos un tiempo más. Y ahí viene el otro elemento que es dramático para los que no lo votaron a Milei, que es la fragmentación de la oposición y el descrédito de la oposición. Y a veces esto va junto, ¿no es cierto? Porque también la oposición se desacredita porque se fragmenta. Piensen ustedes esto. Yo me dedico a esto, pero no soy muy bueno para los números, ya se ocupa mi socio, ¿no? Creo que en la provincia de Buenos Aires había, perdón, 16, 17 opciones de distintos partidos, agrupaciones, coaliciones. Claro, 16, vamos a suponer, ¿no? 17. Los que querían votar al gobierno era una opción. Los que no querían votar por el gobierno eran 15 opciones. Bueno, evidentemente eso favoreció al gobierno, desfavoreció a la oposición. Y aparte, en parte como la invisibilizó. Yo en la última parte de todo proceso electoral, y más cuando uno ya no cree ni en las propias encuestas que hace, pero no porque no las haga bien, sino porque las encuestas tienen muchos problemas para predecir la conducta electoral, no para describir tendencias. Me hago mis microencuestas de un caso, un caso. Un caso es mi peluquero, que vive en La Matanza. Un peluquero de Cerini, un peluquero de cierto nivel. Cerini, Patio Bullrich. Entonces, me dice mi peluquero, que yo sé, porque hablamos, que él había votado a Milei. Y ahora no lo quiere votar. Le digo, ¿qué hiciste el 7 de septiembre? Ah, no, dice, yo entré y yo sabía que no quería votar a lo de Milei. Entonces agarré cualquiera de la boleta que había ahí y metí. Quiere decir que hizo un voto no Milei, no un voto por alguna oposición que además no la diferencia. Porque obviamente la fragmentación le quita fuerza ¿cómo se llama?, a la oferta electoral. Y si bien hubo altos niveles de polarización, hay que considerar que hubo mucho voto a otra fuerza. Y hay que considerar que la fuerza eh, que tuvo más votos después de la Libertad Avanza, que es el peronismo, apareció fragmentado. En 13 o 12 o 13 provincias tuvo otra denominación que Fuerza Patria. Bueno, todos estos elementos jugaron a favor de mi ley. Y yo les quiero decir algo más que es de mi experiencia de consultor. A mí me tocó presenciar en esta elección escenas que yo no había visto en 35 años que me dedico a esto, que tiene que ver con la mezquindad política, el narcisismo político. Se juntaban dos fuerzas. Entonces una de ellas decía, no, pero a nosotros nos corresponde poner el candidato 1, el candidato 3 y el candidato 5. Del otro lado decía, no, eso nos corresponde a nosotros. 2 o 3 rondas de negociaciones, chao. Yo me busco un sello y me presento por la mía. El caso de la ciudad de Buenos Aires es extraordinario porque además este proceso afectó sobre todo a ex Juntos por el Cambio, a ex Juntos por el Cambio. Entonces en la ciudad de Buenos Aires se rompieron en varios pedazos, ¿cierto? Entonces, entre que eran dos categorías, uno iba por un lado, yo no puedo dar nombres, pero les quiero decir que presencié esas escenas de multiplicación, de fragmentación. Bueno, todo eso jugó en favor del gobierno. Y ese es el estado, digamos, de las ahora 3 o 4 fuerzas, ¿cierto? El gobierno que ganó con una sola oferta, el peronismo que apareció dividido y fraccionado en distintas denominaciones, ex Junto por el Cambio, en el nivel máximo de fragmentación, y después, que seguramente va a merecer un párrafo,
por un lado, la Liga de Gobernadores se llama Provincias Unidas, y después todavía, para complicarla más, listas de gobernadores por fuera de Provincias Unidas, por fuera del peronismo, etcétera. Y por supuesto para enfrentar a Libertad Avanza. O sea, todo este panorama de fragmentación de la oposición, eh, bueno, realmente favoreció al gobierno. Me faltó decir una cosa que también hay que ponerlo entre los factores favorables y que explican el éxito de Milei. Obviamente, es la ayuda del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ayuda del Tesoro de Estados Unidos lo que vino a impedir es una devaluación una semana, 10 días, 15 días antes de las elecciones. Y esto es importante porque nosotros hacemos un seguimiento hace 20 años de la tendencia de opinión. Cada vez que un gobierno devaluó, perdió la siguiente elección. Por ejemplo, en enero del 2014, Kicillof tuvo que devaluar. Ahí se ve la curva cómo Cristina se recupera más de esa devaluación. Como no se recupera Macri de la crisis de abril-mayo de 2018, y como no se recupera Massa de esa corrida terrible que yo llamo el momento Batakis, ¿no? Que la llamaron Batakis, salió Batakis y la mataron. Entonces el gobierno, Toto Caputo y todos estos saben que si hay una devaluación, lo más probable era que perdieran las elecciones. Viene el Tesoro de Estados Unidos, interviene, evita esa devaluación, y eso, digamos, tal vez no decidió a los votantes, lo que pasa es que evitó una escena de tragedia económica que eso hubiera hecho probablemente que la gente, no sé si cambiara el voto, pero hubiera ido a votar con mucho nerviosismo, etcétera. Así que eso es así. Bueno, y ahora voy a dedicar la última parte a la cuestión del peronismo. En primer lugar, hay una cosa importante. Yo tuve una pequeña polémica con los editores de Wall Street Journal, porque me consultaron mi opinión sobre el resultado de las elecciones. Yo di mi opinión y esta mañana un titular que dice algo así como los barrios pobres o marginales de Argentina abandonaron al peronismo para irse con Milei. No le dije a los editores, eso no es tan así, no se apresure. Entonces, con el poco tiempo que hay, me puse yo a investigar ahí en la oficina con el equipo nuestro, y aparecen algunos datos que son muy interesantes. Por ejemplo, en los 10 partidos geográficos del Gran Buenos Aires, de NBI, necesidades básicas insatisfechas, más altas, ganó ampliamente el peronismo por cifras entre 20 y 15 puntos. Diferencias mayores a las que se habían visto en 2023. En los 5 partidos geográficos más pobres, no solamente el peronismo ganó por una diferencia muy importante, sino que además hubo un ausentismo por encima del promedio. Y acá eso conecta con otra de mis microencuestas. Otra de mis microencuestas se compone de 2 empleadas domésticas. Una es la mía y otra la de un cuñado. En conversaciones separadas, ambas dijeron lo mismo. Mire, yo a votar no voy a ir, porque para nosotros, votar o no votar, siempre estamos en la misma situación, estamos en lo mismo, para nosotros es lo mismo. Así que bueno, vamos a buscar. Es muy probable que José se pase en un lugar así, hubo gente que fue y votó contra Milei y otros que no fueron a votar y probablemente hubieran sido votos también contra Milei. Y acá cabe una cosa importante. ¿Qué significa hoy que se vote peronismo? ¿Significa que la gente es peronista? La respuesta es no. Yo cuando empecé a trabajar en esta profesión hace 35 años y un poco más,
había mucha gente que era peronista. Y cuando yo en mis épocas de misionero cristiano iba a pueblos en el interior del país, uno entraba a una casa humilde y había, para un Sagrado Corazón, y había una foto de Perón y Evita. Bueno, esas son 2 generaciones atrás. Ahora no hay peronistas, la gente busca sus oportunidades y yo creo que el peronismo hoy es la ambulancia y no se tienen que confundir los dirigentes peronistas. Una cosa es ser ambulancia, otra cosa es ser opción. Y a mí me parece, lo escribí, que el problema del peronismo es que no solamente pierde votos, pierde significado para la sociedad. Y si uno ve la serie de elecciones, porque ahora viene la pregunta, que es obvia, uno ve la serie de elecciones legislativas nacionales en la provincia de Buenos Aires, en las 3 o 4 el peronismo no ha dejado de perder votos, menos en el 7 de septiembre que nosotros, nuestro análisis dice, esa es una elección anómala, por razones que, en fin, se pueden analizar, ¿no es cierto? En primer lugar, el instrumento de votación fue otro, en segundo lugar, votaron creo que 1 millón y pico de extranjeros que ahora no votaron, y además se explicó esa elección por la movilización de los intendentes que ahora no ocurrió. Pero uno si ve la tendencia en las elecciones nacionales, el peronismo va en declinación, va en declinación. Y hay otro elemento más. Cuando en esa noche, el domingo, vemos en el escenario a los dirigentes peronistas, yo no puedo, como analista de opinión pública, dejar de recordar la evaluación que ellos tienen, o la imagen. Sergio Massa, terrible mala imagen. Máximo Kirchner, compitiendo con Massa a ver quién tiene peor imagen. Eh, Grabois, que yo personalmente lo rescato, pero la gente no lo quiere a Grabois. Ni siquiera lo quiere a Kicillof. Y el peronismo está en una encrucijada, ¿no es cierto? Kicillof es entrevistado por Carlos Pagni el lunes, creo que 8 de septiembre, cuando él legítimamente lo entrevista porque podía considerarse el ganador de la elección, y eh, Kicillof, entre las cosas que dice, dice, bueno, yo lo de YPF lo repetiría como fue, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo digo, desolación en algunos votantes, que podemos ser nosotros, entre Milei, el loco, el ultraliberal, y Kicillof, ¿no es cierto?, el que nos viene a decir que haría las cosas más o menos iguales. O lo digo de otra manera, uno de los elementos que los analistas una de las variables que los analistas hemos tenido que incorporar a nuestra evaluación y análisis es la salud mental del presidente. No había pasado eso. La salud mental del presidente no había merecido mayor interés, porque bueno, más o menos nuestros presidentes se habían manejado dentro de un margen que podíamos considerar de salud mental. Muy bien. No nosotros. En Wall Street, muchos dicen, los fundamentals están bien, pero tenemos una duda, que es el estado psíquico del presidente Milei. Pero en este mundo donde todo cambia y se invierte, ¿qué vimos el domingo a la noche? Un Milei circunspecto, moderado, llamando a un acuerdo, y Cristina Kirchner bailando en el balcón. Y yo es la primera vez que digo, pero esta mujer no estará pirada. Y bueno, porque algo pasó, salió a bailar, ¿no es cierto? Y había perdido. Entonces, quiero decir, los roles se invierten, cambian. Bueno, esa Cristina Kirchner tiene un rechazo en nuestras encuestas desde que dejó la presidencia en torno entre el 50 y el 60%. El peronismo no puede resolver su interna, pero hay algo para mí más preocupante. Por ejemplo, yo llegué a decir
una reunión privada, más que una reunión 2, 3 días antes de las elecciones, con empresarios importantes de pymes que hoy están muy castigados como sector y están en una posición de oposición no pública, pero ellos, en las reuniones, en off, con el gobierno. Y entonces surgió la pregunta sobre Schiaretti. ¿Por qué? Porque Schiaretti es, o era, la opción de un peronismo republicano. Los antiperonistas creen que esto es un oxímoron, pero yo que no soy antiperonista, tampoco soy peronista, es una variante, un peronismo que mientras que asume su rol histórico de defensa de los trabajadores, los sectores más postergados, tiene una actitud más moderna en el plano político y económico. Por ejemplo, Lula, ¿no es cierto? Líder obrero del Partido de los Trabajadores, que sin embargo puede hacer una mediación y aceptar el mercado y dejar de combatir al capital, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de eso, hablábamos de las chances de Schiaretti. Bueno, los resultados de Schiaretti son terribles, ¿no es cierto? Como para que uno diga, el peronismo perdió en toda la línea, perdió en su versión kirchnerista, populista, venezolanista, etcétera, pero perdió también ese peronismo republicano. De modo que eso es preocupante, porque pareciera que la derrota es, pierde el peronismo que debería dar un paso al costado y pierde el peronismo que parece que podía venir a reemplazarlo. Así que es un problema muy complicado el que enfrenta el peronismo. Yo escribí una columna hace unos meses, era a mediados del año, se llamaba Se cae la casa peronista. La idea de la casa peronista son mis ideas periodísticas que además se fue repitiendo, la actualicé. La idea de la casa peronista es la idea de una casa de 2 plantas. Está basada en la teoría de Steven Levinsky sobre el peronismo. Dice, el peronismo tiene una cima fluida y una base estable. Entonces yo dije, casa de 2 plantas, arriba, abajo viven los dueños, alquilan el piso de arriba. Y el piso de arriba lo ocupan los presidentes o presidentas del turno. El alquiler es caro, pero lo pueden pagar en distintos elementos, especies, formas, etcétera, hasta que cumplen el mandato. Cuando cumplen el mandato, hay que desocupar. Y el contrato dice, en el piso de arriba, el inquilino puede pintar del color que quiera, poner los muebles que quiera y poner la música que quiera. Construir un tercer piso no está permitido. Y yo entonces escribí esto, actualicemos ahora la metáfora. El último inquilino se fue muy mal del piso de arriba y dejó viviendo allí a su vicepresidenta, la última gran líder, ya declinante, que en virtud de ese pergamino se negó a devolver la llave. Los dueños están distanciados y dispersos y no saben qué hacer con ella, de modo que no recuperaron aún la propiedad. Para empeorar las cosas, la que no quiere irse cayó presa y pidió cumplir la pena en el piso que debía desocupar. Sale al balcón para ser aclamada por sus fanáticos en una escena algo patética, perteneciente a una época irremediablemente concluida. En el barrio, los narcos reemplazaron al puntero. Los vecinos empezaron a usar la inteligencia artificial y siguen a uno que se hace loco, pero que no es loco y viene por todo. Sin embargo, ella, embelesada por su rol, continúa repitiendo antiguas letanías. Bueno, tienen que resolver. Y no se sabe cómo van a resolver. Y esto se agrava porque la Liga de Gobernadores demostró ser una opción muy difícil de organizar y concretar, porque además los gobernadores tienen 2 caras. Una cara soy líder político, la otra cara soy administrador y necesito en algún momento sentarme con el poder central a arreglar la cuestión de los recursos.
Ex Juntos por el Cambio está hecho añicos. Tan añicos está hecho, me olvidé de decir, que la izquierda salió tercera en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y Cristian Castillo, un respetable profesor de sociología de la UBA, se hizo con el tercer lugar. Bueno, este es el panorama político que nosotros analizamos y que ustedes compartirán. Y termino con esto porque después podemos dialogar, que son los escenarios. Hay uno que es la consolidación del proyecto libertario con crecimiento y estabilidad. Yo le asigno al crecimiento un papel fundamental, porque si hay crecimiento, hay actividad, si hay actividad, hay empleo formal e informal, mejoran los ingresos de las familias, etc. Eso es muy importante y es elemental. La combinación de crecimiento con estabilidad podría habilitar la reelección, pero hay un problema. La experiencia de Macri, experiencias anteriores, pero la experiencia de Macri y hasta ahora la experiencia de Milei, de las políticas económicas de estos dos gobiernos, centro-derecha, de derecha recargada, nunca pasan del ajuste macroeconómico al crecimiento. Por eso aparece, bueno, lo de Menem, por lo mismo, por eso aparece el derrame de la copa, por eso aparecen los brotes verdes. Bueno, pero después no hay brotes verdes ni hay derrame. Uno puede decir, sí, pero el 41% le dijo, voy a seguir esperando los brotes verdes, voy a seguir esperando que la copa derrame, pero tiene que ocurrir algo en términos de crecimiento y no solo en términos de ajustes, porque mi impresión, apoyo en la experiencia, de lo que hemos visto en otras situaciones, no le permitiría, le dificultaría la reelección. Quiero decir, por otro lado, que si hoy hubieran sido las elecciones, el domingo hubieran sido las elecciones presidenciales, más o menos Milei la ganaba en primera vuelta, ¿cierto? Más de 40% y 10%, o 40% y 10% de diferencia al que venía atrás. Pero esto es ahora, ¿no es cierto? Y falta ver qué va a pasar en estos 2 años. Los economistas dicen que la ayuda norteamericana va a tranquilizar las cosas, otros dicen que no, etcétera. El segundo escenario es un debilitamiento lento por ausencia de crecimiento y entonces desencanto social, reclamos, etcétera. Y la tercera es un fin abrupto por una crisis de gobernabilidad que hoy no parece probable ni es deseable. Pero, vuelvo a decir, un gobierno, más allá de sus aciertos y errores, depende de la política económica y depende de la calidad de la oposición. Hoy, la política económica que le permitió ganar a Milei es una política económica intervenida, que tiene que resolver temas muy complejos, muchos de ustedes son economistas, no lo voy a decir, y por otro lado, con este estado de la oposición, Milei y la Libertad Avanza pueden estar bastante tranquilos. Bueno, hasta acá la charla y ahora la pregunta. Gracias. Bueno, tengo a Alejandro Racé primero y después tengo Celano. Tengo otras personas que mandaron preguntas por Zoom, que las voy a leer yo. Y después te damos la palabra a vos, Celano, y tomamos varias. Así que primero Racé y leo un par de las que... Paso el micrófono con el teléfono para que puedan escucharlos del Zoom. Perfecto. Okay. Entonces, sí. Espera que conecto esto así. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Millones de cosas, voy a ser muy breve de todo lo que tomaste, pero pensaba en términos de tu primera parte, en términos del análisis cultural y la excepcionalidad, ¿no? Que vos dabas algunos ejemplos, incluso de excepcionalidad, como son el alemán y el japonés. Y hay una idea de la excepcionalidad argentina que es que hubiese podido salir de esto de una manera distinta. Digo, a Alemania le costó una enormidad dejar la excepcionalidad, ¿no? A ellos y al mundo entero, y a Japón también, y ahí uno podría decir,
no hay manera de entender también la excepcionalidad de ellos sin entender la alianza con Estados Unidos posguerra, ¿no? Digo esto porque me parece que, más allá de Milei, ese ha sido un tema recontra conflictivo para la Argentina, muchas veces, creo injustamente, pensando en la incapacidad de la dirigencia, sin entender que mucho tuvo que ver con qué quería Estados Unidos, pero obviamente ahí se abre una situación novedosa y pareciera que el resto del arco opositor tiene una situación muy ambivalente con respecto a qué hacer con ese punto y siempre juega de alguna manera al estallido, digamos. Eso me parece que fue muy evidente también, no solo digamos, en esta situación, sino en la repetida situación de los gobiernos no peronistas después de los 2 años, donde el peronismo ha jugado un rol muy destructivo en ese sentido. La segunda cuestión que vos tomaste, digamos, con respecto también al tema de la sociedad del espectáculo y también podríamos decir la sociedad del narcisismo, ¿no? Nash, digo, como producto, digamos, de la evolución del capitalismo, de la tecnocultura, del tecnocapitalismo, que eso, podríamos decir, es universal a todo, fundamentalmente a todo el mundo, pero fundamentalmente a todas las democracias. Y plantea sin duda una cuestión novedosa, y pensando, podríamos decir, en esta dificultad que tenemos generacionales, nuestro gold standard sigue siendo la sociedad salarial, la sociedad posguerra, y esa, digamos, les estamos vendiendo el teléfono de Entel a la gente. Entonces, ese arco no Milei me parece que tiene un trabajo muy importante y lo ves en otras sociedades, lo ves en los sectores progresistas de Estados Unidos, bueno, probablemente en Francia gane la extrema derecha, es decir, me parece que habría que poner a esa gente a un desafío un poco mayor del que actualmente tienen en su propuesta programática e ideológica. Bueno, claro, acá tendría mil cosas, pero te agradezco. Una cosa Muy muy importante. Sí, 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 No sé. sí. sí. No, Pero hay una cosa importante lo que vos decís, que a que a mí me falta decir, pues está pero está dentro dentro de mi análisis. Atención, Atención, Milei Milei captó, captó, como como todos todo los lo que que construyen construye un un liderazgo, liderazgo, captó captó algunos sentimientos sentimientos sociales sociales que, por que, por cierto, cierto, el el peronismo, peronismo, junto por junto el por el cambio, cambio, o o no no vio o vio, subestimó. subestimó. Primero Luego decía, decía, ustedes no ustedes lo no lo vieron. vieron. Eh, Primero una Primero una cosa cosa más más general, general, que que si si uno uno mide mide la la apreciación apreciación del del libre libre mercado del mercado del mercado mercado en en relación con relación el con el Estado Estado de de 2001, 2001, como como le les hemos hemos hecho hecho nosotros nosotros hasta hasta ahora, ahora, se se ve un ve un lento lento pero pero constante constante corrimiento corrimiento de la de la preferencia por preferencia el por el Estado Estado hacia la hacia la preferencia preferencia por la por la economía economía privada. privada. La La preferencia por preferencia el por el Estado se Estado se justificaba justifica bastante después de la crisis de 2001, pero los sucesivos fracasos del Estado peronista, se podría decir, probablemente sea una de las razones de este corrimiento. Si este corrimiento no hubiera ocurrido, no se justifica que los argentinos hayan elegido presidente a Macri, siendo Macri un político de derecha, si ustedes quieren, su coalición de centro, pero él de derecha. Y sin embargo fue elegido, fue el primer presidente con esa orientación que llega por el voto popular, un gran logro. Y también esa apreciación mayor de la economía privada y la libertad de mercado se vio en la gente joven, en la gente joven. No tiene el carácter ideológico que puede tener para nosotros. Pero ahora, este dato objetivo, yo lo voy a empalmar con algo que yo escuché en un focus groups, o en un par de focus groups en el Chaco, hace 3 o 4 años atrás, puede ser, que a mí me hizo abrir los ojos. En ese momento no lo conecté con lo que venía, porque no se sabía lo que venía, pero después sí lo. Era un focus groups donde un empleado público, que no sé si no era un maestro, un empleado público, que decía, yo tengo tantos años de antigüedad, a mí lo que gano no me alcanza.
ahora, dice, me van a aumentar el sueldo porque vienen las elecciones. Dice, ¿y cómo van a hacer para aumentarme el sueldo? Le van a dar a la maquinita. Entonces me lo van a aumentar, pero claro, como para aumentarme el sueldo, le dieron a la maquinita y emitieron, después la inflación me va a comer el aumento. Otro diálogo. Eh, Cuenta una señora que como los ingresos de la familia no alcanzan y a ella le gusta la repostería, hace tortas y la familia le encanta y la hija dice, mamá, qué sé yo, se puso, dice, con mi hija nos pusimos, dice, a hacer tortas y se la vendimos a algunos vecinos. Bueno, dice, pero después un par de vecinas vinieron y dice, nos queremos sumar. Dice, bueno, y empezamos, dice, a crecer, vendíamos cada vez más. Dice, tanto fue que dijimos, no, tenemos que poner un local. Y ahí fracasó. ¿Por qué fracasó? Y bueno, porque tomar 2 empleados es un costo terrible. Y después porque teníamos que hacer tantos trámites que no podíamos. O sea, de hecho burocrático, ¿no es cierto? Y costo laboral. Yo saqué la libreta y anoté. Y después lo llamé a mi amigo Roberto Cachanó, que le dije, Roberto, algo está pasando. 20 años en la televisión, predicando esto, sin que casi te dé bola a nadie. Ahora la gente ingresó en el sentido común el hecho de que tiene que haber algunos equilibrios en la economía. Eso yo creo que se exacerbó con el plan Platita de Massa, ¿cierto? El plan Platita de Massa, que fue, creo yo, el nivel de estafa mayor del populismo económico. Entonces ahí viene el punto. Eh, la gente, y sobre todo la gente joven, está a favor de la libertad de comercio, yo creo, mucho más que antes, y de las oportunidades, porque cuando no hay progreso hay que ir detrás de las oportunidades, lo que yo decía. Decir, bueno, no puedo progresar, que es una línea moderna de esfuerzo, de actitud. Bueno, yo voy detrás de mis oportunidades. Y, y tengo más oportunidades si hay más flexibilidad. Tengo más oportunidades si hay más de regulación. Tengo más oportunidades si no tengo que llenar tantos papeles. Bueno, eso los libertarios lo captaron. Y eso hay que reconocérselos, porque era un clima de época, y lo captaron y lo están sosteniendo 2 años después. ¿Mm? Y ahí viene el tema de la oposición. Si la oposición, ¿qué está ofreciendo? Bueno, Juntos por el Cambio está en una implosión, el peronismo está en una fragmentación, pero claramente no están captando determinadas tendencias, determinados comportamientos, no están captando. Yo solo lo hablaba con mi exalumno Pablo Semán, que yo lo quiero y lo respeto mucho intelectualmente, y decía Pablo, que trabaja mucho en el conurbano, y dice, mira, los servicios públicos, el famoso Estado en tu barrio, era tan ineficaz, ¿no? Que la verdad que ahora lo retiraron, pero para la gente es un poco lo mismo. Por otro lado, viene el tema de la casta. La casta en realidad es una descripción de un estrato sociológico, pero la gente lo tradujo de esta manera. Los curros, los curros. La gente veía las ventajas que obtenían algunos vecinos por un contacto político, por ejemplo. ¿No es cierto? Esa cuestión de los curros también fue muy importante. Entonces vuelvo para tratar de avanzar en una respuesta. Bueno, la oposición se tiene que plantear todas estas cosas, porque si pretendiera demostrar una superioridad moral, ideológica, no sé qué, frente a los libertarios, que además demostrar superioridad moral en la política es muy complicado, bueno, se están equivocando. En algún punto, Milei captó algo. Y bueno, la oposición, si quiere tener éxito, tendrá que captar y tendrá también que construir, ¿cierto?, unos liderazgos. Ahora ahí
no es para echar culpa, pero sí para hacer señalamientos. El republicanismo argentino, del que todos de una u otra forma participamos, creyó ver en Cristina Kirchner su principal adversaria, y eso no le permitió dedicarle tiempo a ver estos procesos sociales y estas tendencias subyacentes que estaban cambiando, ¿no? Por ejemplo, algunos columnistas respetables como Jorge Fernández Díaz, que estaba en la primera línea del combate contra Cristina, ahora se da cuenta que podía haber un estadio superior a Cristina en orden a no respetar las instituciones. Y bueno, ahora ese republicanismo gira, que también en su momento dijo, bienvenido Milei, si terminamos con Cristina, gira y se da cuenta que el peligro para las instituciones tal vez es mayor. Pero vuelvo también, y hago esta reflexión adicional. El problema de las instituciones eh, no se va a resolver con una prédica moralizante de los republicanos. Antes que Milei llegara al gobierno, la desconfianza en las instituciones era absolutamente generalizada. Entonces, esa reconstrucción de la confianza tendrá que ver también con la capacidad de las instituciones para recepcionar las necesidades, las demandas, las inquietudes, etcétera. Así que hay mucho rediseño por delante que creo que para los que no son libertarios es urgente, porque las elecciones de 2027 están a la vista. Y agrego algo más que no se dijo, que es lo siguiente. Si es como mis economistas de referencia me cuentan, y uno además puede leer en los diarios, en 2030, si se produce la maduración de Vaca Muerta, la Argentina puede ser un país que deje de lado lo que los economistas por muchos años llamaron la restricción externa. En un pequeño paper en el año 2004-2005, Pablo Gershunov, viendo, 2006, viendo el boom de la soja y que llovían dólares, dijo, para alguien de mi generación esta situación es absolutamente impensable. Pero es posible que para 2030 ¿m? Se justifique un precio bajo del dólar porque va a haber o debería haber muchos dólares en la Argentina. Ya la ecuación energética cambió, ya Argentina es exportador de petróleo y no importador, ya el gas está cumpliendo otra función, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué lo digo? Porque la elección de 2027, el que la ganara, podía aprovechar que este país, que hoy, comillas, es pobre, en 2030, comillas, sea rico. Bueno, entonces no es cualquier elección la de 2027. Yo recuerdo que una vez lo invité a mi oficina a Fernando de la Rúa, con el que yo había trabajado, y le mostré los índices nuestros, cómo con el boom de la soja, después, poco tiempo después de que él hubiera concluido su gobierno como lo concluyó, se dispararon todos los... Y bueno, hizo la reflexión obvia. Y si y si pasaban unos meses más, yo iba a beneficiarme de esta situación. Quiero decir que gane en 2027, ojo, porque va a ser una Argentina distinta. No una Argentina que haya resuelto su problema de fondos, pero sí que haya resuelto su problema de dólares. Entonces, eso también la oposición lo tiene que pensar, porque la bonanza económica puede generar que un partido político determinado, en fin, ¿no es cierto? No sé si se enternice, pero que tenga muchos años de poder. Bueno, tengo varias preguntas acá que llegaron y después paso la palabra a los que levantaron la mano. Serano, vos, como abro, vos. Entonces, junto a las que tengo del chat, mucho sobre el peronismo y terceras fuerzas. Una es que el miedo a Cristina está declinando, pero
cuanto la persistencia de ella no explica el hecho de que el peronismo no se renueve, que ella tiene una actitud pasiva para frenar a Milei, ¿sí? Que es un peronismo que no tiene autocrítica y que parecía que lo único que busca es el desbarranque de la economía y con eso la destitución de Milei. Después tengo tres muy relacionadas con las terceras fuerzas, ¿no? De qué factores opacaron la oferta de las terceras opciones electorales, si no fue un error eliminar las PASO, si eso no hubiera limitado la atomización, y si es posible superar la grieta. Eh, y después también con el mismo sentido, qué es lo que llevó a mucha gente a dejar de lado a diputados valiosos como Murphy o los de la coalición cívica para darle apoyo al gobierno. Y finalmente, ¿qué explica el fracaso de Provincias Unidas como armado opositor, ¿no? Wow. Ajá. Bueno, son muchas cosas, voy a tratar de sintetizar. Vamos a empezar por el final. En primer lugar, y voy un poquito para atrás, a la prepolítica, los escenarios polarizados son los más atractivos. Eh, y si además cada una de las fuerzas dice representar el bien y que la otra es el mal, qué mejor, ¿cierto? Una final entre el bien y el mal. Yo soy de Boca, para mí Boca es el bien. Alguno de River es el mal. Si gano yo, gana el bien. Ellos van a decir a la inversa, enormemente atractivo. Los cuentos de hadas, la serie de Netflix, el fútbol, en general orbitan entre dos figuras. Entonces, el formato polarizado, como ahora se está dando en muchos lugares, en muchos países, es un formato atractivo. Si uno piensa que los que reproducen y amplifican hasta el infinito esa polarización son los medios de comunicación y entonces la reproducen y la amplían, ya hay un problema para las terceras fuerzas que quedan invisibilizadas por el espacio mediático que ocupan las fuerzas que polarizan. Y en términos de financiamiento de campaña también. Se financia mejor a las fuerzas polares que tienen, por así decirlo, más rating que a las terceras fuerzas. Y además, cuando el programa de una tercera fuerza, como ha ocurrido, es no somos mileístas ni somos kirchneristas, bueno, es una presentación en sociedad por lo negativo, ¿no es cierto? No somos esto ni somos lo otro. Nuestra identidad es no ser, ¿no es cierto? Pero no sabemos lo que somos o no desarrollamos lo que somos. Si a eso le sumamos que tampoco hay liderazgo que se destaque, bueno, el de Schiaretti era un liderazgo que se destacaba, es un hombre que ya está en una fase de su vida, más de salida que de entrada. Bueno, todos estos elementos. Ahora, en el caso de Provincias Unidas, yo creo que ahí convergieron. Yo creo que, y eso lo hemos analizado bastante, la rebelión de los gobernadores que da lugar a Provincias Unidas es antes una rebelión política cuando los gobernadores vieron que la Libertad Avanza se les venía encima, que al final se les vino encima. Entonces dijeron hasta acá. Hay una cuestión de reparto de recursos, pero hay una cuestión política antes que la cuestión económica. Ahora, una fuerza formada por gobernadores seguramente organizó una campaña no muy prolija, no muy centralizada, una campaña dispersa, cruzada por intereses, ¿no es cierto?, diversos. Y ahora que ustedes me dicen esto, me vuelve una idea que es una idea que yo fui construyendo por experiencia que vi, que tiene que ver con esto. Las federaciones, las cámaras, son lugares de neutralización. ¿Por qué? Porque en una cámara empresaria, por ejemplo, concurren determinada cantidad de empresas por un rótulo general que es que se dedican a lo mismo. Pero una vez que se sientan ahí, sus intereses son distintos. Y entonces a veces la conclusión es, si yo pienso esto y mi colega piensa lo otro, ¿qué hacemos? Mejor no hagamos nada.
bajo perfil. Entonces, tampoco es que los gobernadores tuvieron, ¿no es cierto?, un mensaje fuerte, un mensaje, no era un mensaje fuerte, era un mensaje que se perdió entre otros mensajes. Así que yo creo que estos elementos están. Y aparte, como yo dije, los gobernadores tienen dos caras. La cara del líder político y la cara del administrador. Y cuando uno ve el devenir de los gobernadores en la Argentina, siempre va a ver que el gobierno central tiene muchos recursos para dividir a un gobernador más que para juntarlo con otro. La torpeza del gobierno de Milei de romper los puentes de diálogo con los gobernadores, con la oposición dialoguista, ese error lo pagó caro el gobierno, al punto que Estados Unidos le dice, no, esto lo tenés que reconstruir. Y ahora va a ver cómo lo reconstruye, pero además, con los gobernadores derrotados, es más fácil todavía, porque gobernadores que hubieran hecho una muy buena elección iban a cobrar cara la articulación con el gobierno. No están en condiciones de cobrar la cara. Entonces, bueno, yo creo sinceramente que una liga de gobernadores no es una opción electoral en la Argentina. No sé si lo es en algún lugar. Vuelvo a decir, confluyen por la denominación que tienen, ¿no es cierto?, en una reacción reactiva contra el gobierno, pero no me parece que puedan definir una identidad y un curso de acción. Hay otras, porque esa engloba bastante. No, y después teníamos la de las terceras fuerzas, Bueno, y bueno, el tema del peronismo y la utopía. bueno, más o menos yo creo que eso ya lo dije. La tercera fuerza también le caben estas cuestiones. Hay además otro tema. Eh, Como dice Gilles Lipovetsky, se dijo recién, estamos en la sociedad de la seducción. Si no surgen líderes políticos seductores, no creo que se pueda avanzar. Paso un aviso, no porque yo tenga un interés especial en pasar este aviso, pero es algo que hace 3 o 4 meses en nuestra encuesta nacional de evaluación de líderes, en la última, para que ustedes tengan una idea, el político mejor evaluado con un nivel de conocimiento alto es Guillermo Francos, más 8% entre negativo y positivo. Todos los del gobierno hasta las elecciones tenían más negativa que positiva, incluido Patricia Bullrich y Milei, que son los que tienen más imagen positiva. Pero surge ahí una flor solitaria que es María Eugenia Vidal, que nos está dando más imagen positiva que negativa. Y ojo, yo digo esto, a lo mejor pasa nada. No por María Eugenia Vidal, pero después de este líder machista, misógino y un tanto agresivo, me sorprendería que la gente en 2027 o fuera opción una figura contrapuesta. Entonces dijeron, por presidenta la tuvimos, no, pero Cristina Kirchner psicoanalíticamente es una mujer fálica. Acá lo que tenemos que ver es una mujer que no tenga, ¿no es cierto?, o copie un atributo masculino, sino que represente otra cosa. No lo sé, son cosas que uno ve al pasar y también se confunden ahí los deseos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, debería ser un analista político más neutral respecto al fenómeno libertario, pero mi historia me condena, no puedo hacer eso, ¿no es cierto? No puedo, yo tengo ciertos límites. La última parte de su vida, Neustadt le dio por llamarme por teléfono para que saliera en su programa. Y ya pienso, usted tiene que venir a mi programa. Me decía, no me deje solo, venga a mi programa. Y yo me dije, yo soy profesor de teoría sociológica en la Universidad de Buenos Aires. Yo no puedo ir al programa de Neustadt. Y esto me sigue pasando. Uno tiene límites dados por su formación, por sus convicciones, por sus actitudes. Y bueno, me cuesta aceptar el fenómeno Milley, pero hay elementos para comprender el fenómeno Milley. De modo que la oposición tendrá que construir algo superador. Pero este triunfo de Milley, más el apoyo de Estados Unidos, puede cambiar el paradigma, puede cambiar la historia, puede ocurrir otra cosa, ¿cierto? Y veremos qué es esa otra cosa.
hay una lógica que es la lógica de la sociedad, de la gente común, de nosotros, del que va por la calle, y cuanto el nivel sociocultural es más bajo, quiero un trabajo estable, quiero ingresos suficientes en mi casa, quiero cobertura de salud, quiero una infraestructura y una vivienda. Esos son los elementos básicos. Y de otro lado está el capitalismo con su lógica. Bueno, esos elementos contrapuestos, la lógica del capitalismo y la lógica de las necesidades de la gente y de ciudad de felicidad, Max Weber decía que esa mediación se hace mediante política de ingresos. La verdad que yo creo que estos planes de ajuste no tienen política de ingresos y tampoco tienen crecimiento. Entonces ahí hay una limitación, que hay que ver la sociedad que hasta acá dijo, mi ley te banco y te renuevo el contrato, hay que ver dentro de un año y pico si está en lo mismo. Pero si para ese entonces tampoco hay oposición, bueno, veremos. Ya está, ya vamos a ver. Bueno, vamos a hacer varias preguntas, así no vamos de a una. Les pido lo que sí, que sean breves en la elaboración de la pregunta, no la parrafada y después la pregunta. Así que, Ensani primero. Celano, perdón, tengo varios números. Después vos. Después tenemos a También. Kai, a Marco, Bueno. a vos y a Susana. Quiero referirme al Partido Radical. Y estoy tratando de encontrar una definición. Vengo pensando, y recién se me ocurrió decirle el furgón de cola. ¿Qué es lo que está pasando en la época, en las últimas décadas? Fue el furgón de cola del PRO y ahora lo está haciendo de La Libertad Avanza. Pero hay una dicotomía acá. Está el furgón de cola ganador y el furgón de cola con los neumáticos pinchados. Está por un lado Mendoza con Petri, Esdero y Valdés, por citar tres ejemplos exitosos, y por otro lado está Mestre en Córdoba, el presidente radical Lustó y el médico que ahora no me sale, Manes, que debe estar arrepentidísimo de haberse metido en la política. Entonces digo, ¿hacia dónde va el Partido Radical? ¡Qué incógnita! ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tomamos varias. bueno, Partido Radical. ¿Quién? Acá. Sí, bueno, soy Gustavo Di Paolo, un placer, gracias por la calidad y la excelencia de la exposición. Particularmente, volviendo al episodio del baile de Cristina Fernández, independientemente del abordaje de la inestabilidad psíquica o no, y en función de los antecedentes con Scioli en el 2015, ¿no estaría festejando precisamente a su criterio y bajo su análisis haber sacado de juego, entre comillas, a Axel Kicillof después de que Kicillof el 8 de septiembre había quedado como un factor, digamos, expectante para el 2027? Y por otra parte, y en función de ese recelo de la interna peronista, ¿usted estima o aprecia que ahora el kicillovismo va a ir por el control del PJ de la provincia de Buenos Aires en función de este abordaje de Cristina, no solo con el festejo, sino con algunas dudas e interrogantes en cuanto a la militancia de la boleta de la provincia de Buenos Aires? Una de radicalismo, otra de peronismo. Ahí me las acuerdo. Bueno, vamos con estas dos que ya. Bueno, Después. respecto de... Sí. Así entra también el mismo tema. ¿Qué tal? Gracias, buenas noches. Primero, gracias por la presentación. Segundo, usted dijo que el peronismo, creo que sí, tendrá que resolver su interna, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tendrá que resolver su interna? Si arriba del escenario ayer, el domingo, estaba Massa, estaba Grabois, que dijo, ni loco, vamos a votar al cagador de Sergio Massa, sí, no lo digo yo, lo dijo él. Massa, que dijo, vamos a correr al bloque de la Cámpora. Estaba Máximo Kirchner, que odia a Kicillof, Kicillof, que odia a todo lo demás, como acaba de ratificarlo acá el que preguntó recién, y es como decirle a una pareja que se está agarrando a piñas todos los días, dialoguen y arreglen sus problemas. ¿Por qué tendría el peronismo que resolver su interna? Esa es la pregunta. Bueno, voy a la radical. Te ha tocado un punto sensible en mi vida.
Uno está grande y cuenta anécdotas. Yo soy de abuelo y de padre radical. Cierto, mi padre un poco sesgado hacia la democracia cristiana, pero mi abuelo era un personaje. Según cuenta mi padre, el 6 de septiembre de 1930 se levantó y cuando escuchó la noticia por la radio, mi abuelo era un ser extravagante, tenía un auto convertible, le dijo a mi padre y a mi tío, 8 años mi papá, 6 años mi tío, tenemos que ir a la Plaza de Mayo a defender a Irigoyen. Lo subió en el auto y lo llevó. Y papá siempre dice, nos agachamos porque silbaban las balas. Yo esto se lo conté a De la Rúa y me contrató. Buah, conocí, hice un par de campañas con Alfonsín, después de que él fue presidente, estuve detrás de la alianza UCR-Frepaso, y después me despedí llorando de la Casa de Gobierno con De la Rúa. Así que de radicalismo, ahora lo que se ve es un partido con una vocación autodestructiva, sin liderazgos y con cada vez conductas que empeoran porque, digamos, no hay en el radicalismo ningún ánimo de reconstrucción, nada. O sea, yo no puedo agregar, yo los he visto muy de cerca, sobre todo a los radicales de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el radicalismo está perdiendo su capital político, ahora va a tener un descenso abrupto de senadores y diputados. Y no puedo agregar nada más, porque no observo. Yo en algún momento, tiempo atrás, pensé que podían surgir liderazgos alternativos. Yo no quiero referirme ni a Facundo Manes, con la cual trabajé un tiempo, ahora no. Eh, yo nota a pie de página le hubiera dicho que no se presentara, no se presentara. Eh, También soy próximo a Martín Lustó, pero tampoco por esa razón no quiero abundar en lo que yo creo que son errores políticos que ellos cometen. Pero bueno, eso es todo lo que puedo decir, con mucha pena realmente. Bueno, vamos al peronismo. Eh, Vamos al final. ¿Por qué debería resolver su interna? La interna, el problema son las magnitudes de las cosas. Es como yo dijera, ¿por qué los matrimonios deberían resolver sus discusiones? Bueno, depende, porque está claro que yo no tengo una investigación sobre matrimonios, pero digamos, me parece que es normal que la gente que convive se pelee y discuta. Si es la guerra de los roses, ya es una cosa distinta. Entonces, en los partidos creo que ocurre lo mismo. Pero así como uno dice, el peronismo debería resolver su interna, uno también dice, el gobierno debería resolver su interna. Ahora, ¿por qué deberían resolverlas? Por una cuestión de que las estrategias de los partidos no sean contradictorias o tengan una cierta mínima coherencia para que sean comprensibles para el que los va a votar. Entonces, ahí hay tensiones. Ahora, creo que más que resolver las internas, los partidos tienen que resolver algo que a mí me observó una vez un querido amigo de otra generación, Carlos Floria, el politólogo, que me invitaba a unas tertulias inolvidables en su casa. Y un día me dijo, Eduardo, el acontecimiento político de la Argentina es la sucesión del peronismo. Pero uno podría decir, el peronismo porque ha sido el partido hegemónico en la Argentina durante 80 años. Pero está la sucesión del peronismo, está la sucesión del radicalismo, está la sucesión del PRO, y creo, yo no lo he estudiado en otros países, pero cuando yo veo la cuestión de las sucesiones, ¿qué encuentro? Encuentro que Perón designó al pueblo como su sucesor, que es una manera de decir ninguno.
que Alfonsín no facilitó su sucesión, no la facilitó. Y tengo muchas anécdotas para contar, no las voy a contar ahora. No la facilitó. Que Macri, viendo que durante 3 o 4 años Horacio Rodríguez Larreta era el político mejor evaluado del país, en lugar de decir, este es mi sucesor, dijo, ahora lo tengo que destruir. Y Cristina, lo mismo. Le falla la sucesión por la sangre, porque Máximo no está en condiciones, y ella no facilita la sucesión. Al no facilitar la sucesión, genera, ¿no es cierto?, una disrupción, que hoy se llama Kicillof, podría ser otro, y entonces hay una como un cruce entre interna y sucesión. Y bueno, yo creo que no resolver las sucesiones, y es un problema, como lo es en las familias, lo es en los partidos políticos. Entonces, a lo mejor el peronismo no tenga que resolver su interna, tenga que resolver su sucesión. Ahora usted me puede decir, ¿y por qué tendría que resolver su sucesión? Y no sé, algo tiene que resolver, porque no le está yendo bien. Bien, ahí algo tiene que rectificar. Pero ahora voy a agregar algo más sobre el peronismo. ¿Qué pasa, o yo lo dije al pasar, en estas elecciones? Yo digo, la gente no es peronista, pero hay un reflejo por el cual la gente sabe que el peronismo forma parte de su cotidianidad, qué sé yo, ¿no es cierto? Sí, abandoné al peronismo en un momento para irme con Alfonsín, después volví, ¿no es cierto? Un poquito me sedujo Macri, después volví. Y lo voté a Milei, después volví. Hay una conexión, sigue habiendo una conexión entre peronismo y sectores populares. Y lo que está fallando es la representación. Yo digo, hoy el peronismo es ambulancia, recoge los heridos, pero no es opción. Pero bueno, de ambulancia a opción tal vez no haya tanta diferencia. Acá hay una cosa importante, que son las clases medias bajas de la Argentina, las clases medias bajas suburbanas, que no reciben subsidios sociales, que la gran mayoría están en trabajos negros y en trabajos precarios, que su representación política está en cuestión. Porque para ganar las elecciones de 2023, mucha de esa clase media baja desilusionada se fue con Milei, pero buena parte volvió ahora. Y hay que ver entonces cómo esa gente, o cómo los partidos políticos o las fuerzas políticas se reencuentran o se diferencian de esa gente. Y quiero agregar algo más, que la otra cara. Cuando yo digo que los jóvenes quieren más libertad de comercio, no significa que todos los jóvenes estén contra el Estado, ¿cierto? Hay mucha juventud que sigue de pie, sectores medios bajos que sigue depositando en el Estado, en la universidad pública, en la escuela pública, en los planes municipales, en lo que fuere, sigue poniendo sus esperanzas. Entonces ahí también es el Estado, el fallido Estado benefactor, ahí ya no por los errores de los dirigentes, sino en buena parte por las condiciones socioeconómicas, locales y mundiales, pero digamos, vamos a aspirar a un Estado un poquito más benefactor. Bueno, ese es un replanteo que los partidos populares tienen que hacer. Y otra cosa más, hablando de partidos populares y partidos históricos. Yo siempre digo que nos han entretenido con las diferencias entre peronistas y radicales, y menos se ha hablado de los parecidos entre ellos. Partidos históricos, partidos populares, partidos estadocéntricos y partidos autárquicos. Bueno, todo eso hay que revisar, porque en esta época, yo me acuerdo que Balbín decía, se mandaban a París, yo nunca viajé. Bueno, nuestros hijos, nuestros nietos, no ven la frontera como la veíamos nosotros. Las cuestiones de soberanía no son. Ellos trabajan desde acá en otro lugar, van, vienen, viajan. Todas esas fronteras pertenecen a nuestra época. Entonces la autarquía
para que nadie, digamos, estropee nuestra soberanía y todo esto. Esas son cosas del pasado. Y también la visión estadocéntrica, porque queda por discutir un tema caro a la socialdemocracia, que es el equilibrio, la mediación entre Estado y mercado, etcétera. Entonces ahí vuelvo, ¿no es cierto? Hay un problema, si no de interna, hay un problema de sucesión. Y luego hay una cuestión que acá se dijo de sintonizar el programa, la visión de la sociedad, de la política, de la economía, con lo que son las tendencias actuales en el mundo. Bueno, tenemos dos más. Una acá y la de Susana. ¿Dónde? Acá. Y un par más, claro, que hay online. Ya está, ya. No, Sí. te Es refieres. que no escuchan, Ah, están en el... Bueno, lo mío se refiere al futuro. Ya, más. El tema de los vetos. Este va a seguir con los vetos tal como quedó el Congreso. Y va a seguir con el superávit fiscal. Superávit fiscal le quedan, ya quita dinero a la economía. Y los vetos va a hacer lo que se le da la gana. Ese es el tema clave que tenemos de ahora adelante. ¿Quién va a hacer lo que se haga con los vetos? ¿Milei? Sí. Bueno, a ver, el efecto de este triunfo, además de cómo se construyó, porque eso es importante. Yo veo, y tú ves que se votó el 41%, le saqué 10 puntos al peronismo, soy el león, soy el ganador. Pero esto no es solo Milei. Ya produjo que no va a haber renovación de gabinete por ahora. Ya los confirmó a todos, y sabe las peleas y las internas brutales que hay. Las bandas cambiarias parece que se van a mantener, con lo cual parece que la sobrevaloración del peso se va a mantener. Contradictorio con lo que pide el Fondo Monetario Internacional, contradictorio con la necesidad de mejorar el desempeño exportador y de reconstruir las reservas propias del Banco Central. Salió Caputo y dijo, no vamos a tocar nada. Bueno, puede ser que un Milei entonado vaya contra los vetos, pero acá hay una cuestión. Es mucho menos probable que tenga la necesidad de vetar. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene que negociar, pero ahora tiene que negociar de una posición de mayor fortaleza legislativa y de igual fortaleza política cuando empezó la gestión. Sí, perdón, sí, negociando, logró, con la extremada minoría que tenía al principio de 2024, sacar las principales leyes. Ahora que viene, dicen, otra generación de leyes, famosas leyes de segunda generación, bueno, tiene una dotación de legisladores mayores, tiene los del PRO, que van a tener incentivos para colaborar, tiene los gobernadores que se van a sentar. Uno tiende a pensar que si negocian bien, es factible que obtengan mayorías que les permitan, porque aparte hay otra cosa, ojo, también la oposición escuchó que el ajuste liberal paga. Entonces, eso es un corrimiento también de la visión, ¿no es cierto? Si Milei hubiera perdido, hubiera sacado menos de 35 puntos, hoy el estatismo se cotizaría más arriba que el dólar. Pero al perder, él va llevando, ¿cierto? Va llevando a la sociedad donde la sociedad además lo está convalidando. Esa sociedad que lo ¿A vota. dónde? ¿A dónde? Eso es lo que... Perdón, no, ¿a dónde lo va llevando? Sí. A ver. Eso depende. ¿Qué dicen mis amigos economistas? Que el superávit fiscal está maquillado. ¿Qué digo yo? Que si en algún momento no distinguen gasto público de inversión en bienes públicos, esto va a ir cada vez peor. Sí. De modo que podemos decir
estamos yendo a un espejismo. Sí. Bueno, seguro. Entonces, habrá que esperar que las contradicciones de un programa económico que te lo venden como bueno, pero en realidad no es bueno, lleven a que el gobierno vaya perdiendo probabilidades de llegar a la reelección. Y eso está en juego. Bueno, perdón, hay mucha gente para Bueno, preguntar. Es un minuto. El problema es el No, perdón, no, el tiempo es limitado. el tiempo Estirar. Tengo la pregunta de Susana y una de Cacho Lotterheim, un comentario que dijo que no estaba de acuerdo con que la Argentina iba a cerrar los dólares y le van a hacer el comentario. Argentina, ¿qué? No le van a cerrar los dólares, que Vaca Muerta se va al 30% y que los dólares faltan por la cuestión sociológica y que los argentinos se van a dólares por el sistema. Perfecto, está muy bien. Sí. Y Cacho Lotterheim que preguntó, ¿el discurso de Milei luego de la victoria de Caputo de hoy no marca un rumbo distinto? El discurso de Caputo. Yo de Caputo no lo vi, pero el de Milei luego de la victoria. Pero habló Caputo. No, yo no lo vi. Apunto que iba a seguir con lo mismo que estamos hablando. Pero si no marca un cambio de rumbo de Milei, de Victoria. No, pero quisiera primero el comentario sobre los dólares. Yo creo que está muy bien. Está muy bien. Porque esa es la relación entre los argentinos y el dólar y un problema fundamental que es la desconfianza. Así que yo creo que eso lo tomo. De cualquier manera, vaca muerta madura, según me dicen economistas que respeto, va a ser equivalente a la producción agropecuaria de la pampa húmeda todos los años. Yo no lo sé decodificar eso porque no soy economista, pero algo de la ecuación creo que va a cambiar. Ahora, muy probablemente eso no va a ser la solución estructural de la Argentina, desde ya, porque el problema estructural de la Argentina, entre otras cosas, creo que es el problema de la confianza. La confianza que no nos tenemos entre los argentinos y la confianza que no tenemos en nuestra dirigencia y la confianza que desde afuera no nos tienen a nosotros. Y agrego que si no fuera por razones geopolíticas, yo creo que el gobierno americano tampoco nos hubiera puesto el dinero. Sí. Y la pregunta de Susana. Solo, bueno, gracias Eduardo, No. me encanta siempre tu intervención y te sigo, te leo, así que fue un placer. Solo una pequeña observación sobre cómo construyó el liderazgo Milei. Y yo creo que ahí hay una diferencia con lo que vos dijiste. Él no ha sido un analista buscando ser el líder, sino él representaba y creía lo mismo que representaba el malestar que había en la gente y sobre todo en los jóvenes que no tenían oportunidades y demás. Entonces él captaron que había un loco que pasaba por los programas de televisión, que andaba por la calle gritando. Yo cuando leí el libro de Ernesto Tenenbaum de cómo nació Milei, me di cuenta de la cosa fantástica y distópica que significó, pero él actuó lo que creía y actúa en lo que cree. Por eso, cuando se mandó los fallos con Libra, la corrupción y demás, la gente empezó a desilusionarse, esos mismos que se retiraron, sobre todo jóvenes que le retiraron el voto, y de los sectores más humildes, fue porque ese actor que habían encontrado, que era auténtico, dejó de serlo. Es decir, yo creo que nada, eso. No, una cosa, Susana, correcto. Lo que pasa es que yo te decía algo que decía antes y ahora no es que no lo digo. Pero cuando estaba esta discusión, si la gente va a ocurrir como en los 90, que la corrupción va a pesar menos que la estabilidad de precios. Entonces yo lo que decía es, a Milei le va a ser más difícil, porque Menem se presentaba en la sociedad como un cínico gozador, guiñaba el ojo, decía yo disfruto de la vida, ustedes disfruten, ni les voy a preguntar cómo lo van a lograr, era mucho más probable, ¿no es cierto?, que se le aceptaran a Menem actos de corrupción. Milei se presentó como un redentor moral. Entonces es lógico, pensaba yo, que mucha gente le retire el voto, pero ganó de un modo que te hace pensar que eso no fue tan así, no fue tan así. Tengo que decir, bueno, si no hubiera habido acto de corrupción que sacaba de vuelta 55%, 41% para una elección legislativa es más
comparada con todas las elecciones en 40 años, creo que algunos indicadores como la cantidad de provincias que ganó, etcétera, esta es un éxito desde el punto de vista comparativo muy importante. Entonces yo me hago la pregunta otra vez, bueno, ¿cuánto pesó la corrupción? Ahora también hay un tema ahí del ganador. Dice, mira, hicimos estos negocios y la gente nos siguió votando. Así como no reconstruimos el gabinete, no reconstruimos nuestros negocios oscuros. Es preocupante cuando un gobierno gana, porque también uno puede pensar, ahí se suspende la autocrítica, se suspende la autorreforma, ¿no es cierto? Y este gobierno está en esa cuestión. Y otra cosa más que no dijimos, pero Argentina es un país defolteador. El Fondo Monetario le dijo a Caputo, a Toto, tenés que juntar reservas, y Toto Caputo no le importó y no juntó reservas. Y le vuelven a decir juntar reservas, y hay una devaluación pendiente. Yo no creo que se sostenga con dinero del Tesoro norteamericano. Entonces hay que ver si Milei va a asimilar lo que se le pidió hasta el sábado, o va a creer que Gardel, como tantas veces que los argentinos, no tengo que tocar nada, mira cómo gané. Bueno, ese es el, ese es el, ese- Sí. Bueno, muchísimas gracias, no te vamos a